Amén, mis amados. Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, amado, donde estudiamos un capítulo de la Biblia los lunes, los miércoles y los viernes. Estamos parados en el capítulo 1 del segundo libro de los Reyes. Un capítulo maravilloso que lo iniciamos el lunes. Y este capítulo le pusimos como tema cuando un rey busca respuesta fuera de Dios. Un rey, y todos conocemos esta historia, la cual estamos estudiando. Miramos, amado, cómo después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosía, dice la escritura, que cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía allá en Samaria. Y el hombre estaba enfermo. Y este hombre empezó a buscar una respuesta a su enfermedad, pero la empezó a buscar fuera de Dios. Por eso le pusimos como tema cuando un rey busca respuesta fuera de Dios. Y una frase que nos ayuda a interpretar y a profundizar el capítulo de hoy es que el que consulta a otros dioses automáticamente, amado, demuestra que ha sido o que ha rechazado la autoridad del Dios verdadero. Una de las razones que Ocosías manda a sus hombres a una ciudad, amados, que pertenecía a unos hombres enemigos del pueblo de Dios. Lo manda a Ecrón, una de las 5 ciudades filisteas. Eso quedaba lejos de donde estaba la capital del Reino del Norte, Samaria, y él envía específicamente para consultar a otros dioses. ¿Qué demuestra esa consulta que quiere hacer este rey? Precisamente que él había rechazado la autoridad de Dios, el Dios verdadero. Nosotros quisiéramos entrar inmediatamente a la parte contextual histórica de este capítulo. Precisamente ocurre, amado, aproximadamente alrededor del año 852 antes de Cristo. Todos conocemos que Israel estaba gobernado por dinastía y en esta ocasión estaba gobernada por la tercera dinastía que se levantó en el Reino del Norte. Y yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Para usted, ¿qué es una dinastía? ¿Qué recuerda usted de esta clase? ¿Qué es una dinastía? ¿Alguien recuerda lo que es? ¿Alguien recuerda No qué es es una? un, Ujú. no es un gobierno, hermano, Jorge, como el Es, rey que estaba gobernando. sí, es un tipo de gobierno, pero en cuanto a lo que es la dinastía per se, usted recuerda que el Reino del Norte estuvo 9 Es como una dinastías. serie de, ajá, Sí, es una diga. serie de príncipes o de reyes. Ajá. Ajá. de- Porque como estaba que en el norte había 9 y al sur había una, que era la de David. sí, exacto. Entonces, Serían de una misma familia, diferentes personas de una misma familia que van Ujú. heredando a su vez el reinado según van avanzando las generaciones. Como el reinado amén. de David, como la am- herencia amén. de Exacto. reinado. Exacto. Yo le traje una definición muy corta, que fue de la que estuvimos hablando la vez pasada. Una dinastía es una serie de gobernantes de una misma familia, como todos dijeron. Algunos lo dijeron exactamente así, quizá con otras palabras, pero así es. Es una serie de gobernantes de una misma familia o de un mismo linaje
que mantienen el poder durante varias generaciones. Entonces, el reino del norte tuvo varias dinastías a diferencia del reino del sur. El reino del sur estuvo gobernado por la dinastía davídica. Ahora bien, en el norte hubieron 9. Omri precisamente fue la tercera dinastía. Y una de las características de este hombre llamado Omri, Omri fue uno de los reyes del norte, fue el fundador de la tercera dinastía de Israel y reinó aproximadamente entre el año 855 al 874. Pero esta dinastía de Omri realmente fue reconocida por 3 cosas principales. Es decir, cuando usted habla de Omri, usted se va a recordar de él porque él fue que estableció la capital de Samaria como la capital del reino del norte. Cuando estábamos estudiando el libro de perdón. Ok. Cuando estábamos estudiando, nosotros pudimos mirar en el momento que Omri estableció esta ciudad o este lugar como la ciudad del reino del norte. Es un dato muy importante que usted lo debe de conocer. Otro punto importante es que él fortaleció su reino. En la dinastía de Omri fue muy conocida por la fortaleza militar. Por eso usted va a encontrar que Acab luego se convirtió en uno de los reyes más fuertes que tuvo el reino del norte. Y lo vamos a explicar por qué. Una de la tercera razón por la cual podemos recordar a Omri fue por las alianzas políticas. Por ejemplo, una de las alianzas que él hizo que le dio mucho poder a su reinado fue cuando enlazó a su hijo Acab con Jezabel. El haber hecho esto le dio mucha autoridad y mucho poder. Por eso cuando Omri muere, Acab se convierte en el rey más potente. Y como Omri, su padre, había establecido la capital de Samaria en el reino del norte, entonces él tomó esa ciudad para construirle un templo a Baal y institucionalizar el culto de manera oficial a Baal. Y allí es donde el pueblo de Israel ya de manera definitiva tenía un templo donde adorar a otro Dios y no al Dios de Israel. Recuerde que en el periodo de los reyes, una de las cosas que sucedía era que los reyes posteriores hacían algo peor que el anterior. ¿Qué hizo acá? Mi papá estableció la ciudad de Samaria, ahora yo voy a construir un templo en la misma ciudad para adorar a otro Dios. Entonces, asimismo, llega ahora Ocosías. Ocosías entonces fue el otro hijo de Acab, el cual no tuvo hijos, y después de él vino Joram. Y nosotros vamos a mirar, creo que como en el capítulo 4, más o menos por ahí, es cuando Joram es destruido por la próxima dinastía que lo destruye. Un texto clave que encontramos aquí es que Ocosías, hijo de Acá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Samaria se convirtió en el lugar donde el reinado ejercía todo su poder y toda su autoridad. Por eso era imposible olvidarse de la tercera dinastía que se levantó en Israel, la dinastía de Omri. Bien,
Eh, Podemos mirar, amados, que de manera inmediata lo que vemos aquí que sucede es que Ocosía ya había mandado mensajero a consultar a Baal Zebú, el dios de Ecrón. ¿Alguien me puede decir qué significa Baal Zebú? Lo vimos en la clase pasada. Como un ídolo Era un Dios de las que, ídolo. moscas. Dios de ajá, las El dios de la moscas, exacto. de la mosca y que Amén. sanaban plagas, epidemias, según Enfermo, ellos. Una mentira enfermo, que creían. sanaba a los Amén. enfermos, según Ah, ellos. según ellos, amén. Y en qué lugar estaba este Dios? En Escrón, Ecrón. ¿Y a qué pertenecía Ecrón? Filisteos. Amén. A una de... Una de las ciudades, 5 ciudades filisteas. Amén. Excelente. Entonces, eso es lo que vemos que inmediatamente Ocosía manda a aquellos mensajeros para consultar a Baal Zebú. Y eso él lo hace porque el hombre se cayó del tejado y se enfermó y nada lo podía sanar. Él nunca habló con Dios, nunca consultó a Dios, ni siquiera a Baal. Sino que manda a Baal Zebú porque Baal Zebú tenía aquella historia de que ese Dios podía sanar y él como estaba enfermo precisamente lo manda hacia allá. Ahora, Dios interrumpió esa consulta y mandó a Elías a cerrar el paso de esos mensajeros con palabra de juicio. Usted recuerda que cuando el rey manda a esos mensajeros a Ecrón, Elías lo interrumpe y le dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no descenderás, sino que ciertamente morirás. O sea, Dios le dice, será en vano ir a consultar a un Dios fuera de la ciudad, porque en Israel hay un Dios. Y como has desechado la autoridad de ese Dios de Israel te pasa juicio y dice que tú no vas a vivir. Ahora, cuando los mensajeros regresaron sin haber cumplido la misión, Ocosía entiende que alguien los detuvo. Y usted recuerda lo que pasó. Él le dijo, ven acá, ¿qué pasó? Explícame por qué ustedes no fueron a entregar el mensaje a Baal Zebú. Estamos hablando de rey, un rey amado. Esa ley había que cumplirle, ese mandato, esa señal, ese mensaje tenía que llegar. Mas, sin embargo, Elías sale y lo detiene. Y al escuchar la descripción, y automáticamente él conoce que fue Elías, porque él preguntó cómo era. Y cuando le dieron la explicación, entonces, amado, aquí comienza la segunda escena. Y quisiera que usted preste atención a estos 3 puntos que nosotros vamos a tratar hoy, porque aquí aparecen 3 grupos de personas. Y quisiéramos mirar y preguntar, ¿por qué Ocosía manda a capitanes de 50? ¿Se ha preguntado usted por qué él agarra y manda capitanes de 50 precisamente a buscar a David, a Elías? El texto del versículo 9 dice, o quién me lo lee, el versículo 9, por favor. amén. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Wow, tremendo. Ahora, la pregunta que nosotros queremos hacer, ¿por qué él manda a un capitán con sus 50?
¿Por qué cree usted? Porque él quería asegurarlo. Él estaba haciendo más de lo indicado que era Ajá. y lo quería asegurar. O sea que aunque era una sola persona a la que iban, pero quería asegurarlo. Amén. Excelente. ¿Quién Pero más? era un ejército. Exacto. De ese ejército no se iba a poder escapar, según me Ujú. imagino yo que pensó. Exacto. Para intimidarlo, para impresionarlo, para que, ¿tú me entiendes? Para que hoy, cuando él vea esta cantidad de gente, él va a decir, Sí. me tengo que ir porque me van a matar. Me van a matar. Y porque él mandó un grupo como de soldados, como para Sí, atemorizarlo a él, como para que él claro, cogiera miedo. claro. ¿Y cómo llegan ellos y las palabras que le dicen? Le dice claramente, el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Ese llega. Vamos a describir los tres tipos de capitanes que tomaron la acción precisamente para hacer que Elías descienda. Vamos a mirar Hermano, esto. Sí, yo digo que era como ellos estaban como haciendo un desafío a Dios, sí, prácticamente, sí, desafiándolo. sí. Ujú. Era un desafío directo. Y algo es como, uno dice, Elías el profeta del fuego, porque vuelve y Ujú. clama y fuego de nuevo, como a la vez de los profetas de Baal. Amén. Exactamente. Recordemos que Elías tenía una fama y que él ya en su costilla había unos cuantos, 400 y pico profetas. Exacto. Entonces, el hombre que detuvo la lluvia, el hombre que hizo que descendiera fuego del cielo. Entonces, a pesar de, había ya una fama de Elías. Entonces, él quería como así mismo resguardarlo con todos esos soldados. Ujú. Amén. Amén, así es. Y Ahora, también, hermano, sí, eh, quería intimidarlo para que obedeciera al hombre y no a Dios, exacto. Así es. porque lo intimidó mandándole más de 50, porque 50 de 50 de los 50, dice ahí. Ujú. O sea, no Am- había necesidad de mandar un gran ejército para una persona. Así es. Hermano, pero Es, el tercer grupo cogió un miedo. No se El apure, tercer que grupo vamos va para allá, manso. vamos para allá, vamos para allá, porque vamos a definir estos tres grupos. Mire, déjeme decirle esto que sucedía en el antiguo mundo, especialmente en los reinos organizados que tenían estructura militar. Un capitán de 50 era un oficial que comandaba una tropa concreta. O sea, este no era un mensajero. Recuerde que cuando él manda a enviarle el mensaje a Ecrón, él manda mensajeros. Pero ahora decide mandar a un capitán. ¿Por qué? Porque este hombre demostraba, como ustedes han dicho, demostraba poder. Porque el capitán de 50 era un oficial directamente del reino. O sea, cuando ese oficial llegaba, él estaba representando la autoridad del reino. O sea, no había duda, este hombre era un oficial. Ahora, ¿qué significa esto en el texto? Ocosías pudo haber mandado a un sacerdote, pero no mandó a un sacerdote. Él iba a hablar con un hombre de Dios, porque la historia de Elías, amado, como ustedes bien han dicho, era conocida ya. Elías fue el que degolló a los 450 profetas. Elías demostró que era un siervo de Dios. Elías demostró de que Dios hablaba a través de él. Entonces, si ya el rey sabía que este era Elías, al menos mándalo a buscar con un sacerdote. Al menos mándalo a buscar con un mensajero o con un anciano. O utiliza cualquier delegación de paz. No, él utiliza autoridad para intimidar. Él manda las fuerzas armadas. Eso es, imagínese usted, cuando el gobierno de Estados Unidos mandó a buscar a Maduro. Lo mandó a buscar, pero no lo mandó a buscar con un mensajero
que le fue a hablar de paz, no, eso fue un ejército que entró, rompió, hizo lo que tenía que hacer y se llevó al hombre. Así mismo llegó este capitán con sus 50. Así que esto revela varias cosas del corazón del rey que nosotros queremos hablar, porque todo esto es bueno relacionarlo, porque a veces nosotros lo miramos de manera simple. No, hay que hablar del corazón. La Biblia habla que en el hombre existe algo que nosotros tenemos que se llama el corazón, que es el asiento de las emociones. Es allí donde se cultiva todo y por eso la Biblia manda que el hombre debe de guardar su corazón. ¿Qué tenía el corazón del rey? El rey quiere someter al profeta. Él no busca entender la palabra, él solamente quiere hacer bajar a Elías bajo su autoridad. ¿Cómo es que él le dice? Según el verso que leyó, el versículo que leyó nuestra hermana, él dijo, he aquí, estaba sentado en la cumbre y el capitán dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. ¿Te fijas? Él utiliza palabra de autoridad. Otra cosa que revela, ¿sí, mi hermana? Una orden, digo yo. Sí, una orden. Otro punto que utiliza es que el rey se siente ofendido. ¿Por qué usted cree que el rey se siente ofendido? No se cumplió la orden. Él no Él bajaba. había mandado y al virar, como que los soldados le hicieron más caso a Elías que a él, que era el rey. Exactamente. El rey se sintió ofendido primeramente por los mensajeros, porque los mensajeros dejaron de hacerle caso a él y le hacen caso a Elías, pero no obstante, Elías, él lo cogió de manera personal, porque Elías le mandó a decir, oye, dile a tu rey que él se va a morir. Así que él se sintió ofendido. Elías interrumpió su consulta pagana y había pronunciado juicio sobre él. Ocosías responde como un rey que se ofende. Estamos mirando todo lo que pasó en el corazón del rey después de esta respuesta. Otra cosa que sucedió fue que el rey sigue sin arrepentirse. En vez de humillarse, ¿qué hizo él? Endureció su corazón. Lo endureció. Te dan una palabra, te están diciendo que por tú haber consultado a otros dioses, tú vas a morir. Te están dando la oportunidad, amado. Y este era uno de los problemas graves que tenía Israel en el contexto de la división del reino. Que el corazón del rey, de ninguno de los reyes de Israel, se doblegaba. Ninguno se doblegaba, mi hermano. Él, en vez de humillarse, en vez de doblarse, en vez de decir como hizo David cuando pecó contra Dios, cuando el rey, el profeta le declara la palabra, David dijo, ay, pequé contra Jehová. Este hombre, en vez de humillarse, es lo que sigue de altanero. Entonces, el rey, otro punto es que el rey quiere imponer su trono sobre la voz profética. Por eso, amado, él manda al capitán con sus 50 a darle esta orden. Dice rey que baje obligatoriamente. Es como dijera, aunque Dios haya hablado, yo sigo siendo el rey. Esto es un modo de expresión que él estaba diciendo. Dios te dijo una cosa, pero recuérdate, Elías, que yo soy el rey, así que baja. Con esa autoridad fue que bajó, que subió al monte aquel capitán. Algo, amado, también que no debió haber hecho. Porque ¿sabe dónde estaba Elías? Elías estaba en la cumbre del monte. Y para un profeta esto tenía un significado muy importante. Estar en la cumbre del monte era estar en contacto con el cielo. Era estar en contacto con su Dios. Era estar en la misma presencia de Dios. ¿Usted recuerda todo lo que sucedió? Siempre lo que Dios hizo con la mayoría de los hombres en el monte, ¿verdad? ¿Usted recuerda? A Abraham, Dios lo mandó a subir al monte Moriah. A Moisés lo mandó a subir al monte Sinaí. Y a cada uno de los hombres que Dios cada vez que iba a tratar le decía sube al monte y sube al monte. Elías estaba en el monte y esta gente suben
a interrumpir ese tiempo, ese momento de Elías. Algunas posibles razones por la cual Elías estaba en el monte, amado, es porque el monte significaba o simbolizaba un lugar de separación. En las escrituras muchas veces el monte es un lugar de encuentro con Dios, que era lo que estábamos hablando, un lugar de elevación espiritual o de retiro, ¿verdad? Otro punto, otra razón es que Elías no está corriendo. Elías estaba esperando. Elías estaba en su monte tranquilo. Elías, amado, no está escondido por desesperación. Está en un lugar alto. Esto retrata que el profeta está por encima de la crisis porque él está bajo la autoridad de Dios. Y este dato es muy importante porque Israel estaba en una crisis política, en una crisis espiritual, pero Elías no se había conformado a ese estilo de vida que estaba viviendo, sino que él se iba al lugar alto, a la montaña, ¿verdad? A buscar a Dios siempre. No anduvo como andaba el pueblo. Era un profeta de Dios. El profeta de Dios siempre estaba bien conectado con Dios. Ahora, aquí hay un contraste muy importante. Ocosías está postrado en una cama de enfermedad. ¿Se fija? Ocosías está en una cama de enfermedad. Pero ¿qué pasa? Elías está sentado en una altura. Aquí hay dos cosas importantes. Mientras Elías está en la cumbre, el rey, el hombre supuestamente poderoso, está postrado en una cama. Ahora, uno está debilitado en un palacio. Te fijas que tú puedes estar en un palacio, pero puedes estar debilitado únicamente porque no tienes conexión con el Dios verdadero. El otro está firme en un monte. Quizá en el monte ahí no había buen plato de comida, ahí no había buen plato de agua, no había un buen vino, pero el hombre estaba conectado con el cielo. Así que uno tiene poder político, pero el otro tiene autoridad espiritual. El primer capitán, amado, muestra lo que se le llama la autoridad arrogante. Cuando este hombre llega, dice el texto que el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate tú y también que se consuman los 50. Y la Biblia dice que bajó fuego del cielo y lo consumió a él y también a sus 50. Mire, hay algo que nosotros queremos analizar y es el lenguaje que utiliza el capitán. El capitán dice, el rey ha dicho que descienda. O sea, él no le hace súplica, no le hace una petición reverente, él simplemente le da una orden. Y esto marca la diferencia porque ¿qué era lo que estaba pasando realmente? Este capitán representa lo que se llama la lógica del poder humano. ¿Qué significa esto, amado? Que cuando te está hablando el rey, lógicamente tú tienes que atender. Entonces, eso es lo que representa ese capitán. Si el profeta habló, él dice, tráiganlo. Si se opone, sométanlo. Y si está arriba, háganlo bajar. Así es, esto no es una conversación agradable, esto no es una comunicación con humildad, que lo vamos a ver con el tercero. Entonces el primero empieza con arrogancia. Así es que es una confrontación directa a la voz del rey contra la voz de Dios. O sea, la voz del rey contra la voz de Dios. Cuando él lo hace, cuando él quiere que él baje directamente, él está confrontando a Dios directamente. No al profeta, sino precisamente a Dios. Ahora,
¿por qué Elías hace descender fuego del cielo? Es una buena pregunta y quizá una de las preguntas más importantes que nosotros pudiéramos responder. Y quiero darle la oportunidad a cualquiera que quisiera participar diciendo, ¿por qué cree usted que él hace descender fuego del cielo? Si Él somos... dice, Ujú. él dice que si él era varón de Dios, que descendiera fuego del cielo. O sea, estaba para mostrar el poder de su Dios. Pienso yo. Exacto. Amén. También yo supongo que este rey tenía que haber también escuchado lo que él hizo con los 450 profetas de Baal, cómo ellos se cortaban, se sajaran, y cuando Elías clamó, dice que descendió fuego del cielo. Entonces yo supongo que él debería de él tenía que haber sabido todo lo que hizo Elías, que Elías era Sí, un varón de Dios, y entonces claro. lo estaba desafiando. Amén. Así es. Y lo reconoció porque él le dijo, varón de Dios. Elías es que le dice, si yo soy un varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo. Entonces, amado, mire, cuando nosotros miramos, sí, hermano Hungría. Me gustaría poner otro punto de vista. Todas las respuestas que han dado los hermanos son muy acertadas, Sí. pero el punto de vista que yo quiero ver es sobre las manifestaciones de los dones del Espíritu en la vida de Elías. Elías poseía un don de discernimiento muy profundo. Y cuando llegaron los soldados, voy a dar mi opinión, la Biblia no lo dice, ¿eh? Sí. Elías discernió que su intención no era correcta y emitió juicio para ellos. Entonces, si notan, la tercera vez que vinieron los soldados, el ángel del Señor le dijo, con él sí tú puedes ir. Al parecer, con los otros dos, el ángel le dijo, con eso no, ten cuidado, que su intención no es buena. Exacto. Y eso es lo que yo puedo interpretar sobre el tema. Y muchas gracias, varón. Amén. Excelente. Gracias por el aporte. Y realmente hay detalles, aunque no son bíblicos, o sea, la Biblia no te lo dice de manera literal, pero sí lo podemos entender cuando leemos la historia completa. Así mismo es. Bien, realmente sí, hubo discernimiento espiritual en la vida de él y por eso es que él primeramente lo pone a ellos mismos en duda. Él mismo no se puso en duda, sino que le dijo a ellos mismos, ajá, como con la misma actitud que ellos vinieron, le dijo, si yo soy ese varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y, y ese fuego del cielo te consuma a ti y a tus 50. Ahora, amado, cuando nosotros miramos otro punto de vista, miramos que aquí no hay un acto de venganza a nivel personal. Elías no está diciendo, por ejemplo, el texto no presenta a Elías reaccionando como por una ira o por capricho o por cualquier cosa personal. O sea, Elías no se sintió aludido porque el varón o el capitán haya subido. O sea, Elías no siente que su ego está siendo herido. Y este es un dato muy importante porque algunos pensarán, óyeme, he escuchado a algunos cristianos que dicen que Dios supo por qué se llevó a Elías, porque si Elías no se va, pues entonces se iban a morir, mucha gente iban a morir incinerado en fuego, porque que el hombre hablaba y el cielo lo escuchaba, ¿verdad? Pero es muy importante a quién representaba Elías. Elías en ningún momento dijo, mira, yo estoy molesto, por eso lo destruyo, sino que él lo que dice, si yo soy varón de Dios, y usted recuerda claramente, y voy a hacer lo que han venido estudiando este capítulo, ¿cuándo fue la primera vez que Dios le hizo saber a Elías que él era un varón de Dios públicamente a través de una persona? Nosotros eso lo vimos aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué recuerda? ¿Quién De recuerda? Dios cuando fue con la, Cuando la- descendió con la fuego. viuda. Amén, exactamente. Recuérdese que
cuando la viuda, nadie había reconocido públicamente de que Elías era un varón de Dios. Cuando él anduvo corriendo, llegó allá donde la viuda, el niño cuando se muere, ni siquiera cuando multiplicó el alimento, nada de eso, pero cuando el niño se muere, que Elías se le sube encima, ora al Señor, el Señor trae el alma nuevamente, ella dice, wow, ahora yo reconozco que tú eres un varón de Dios. Entonces, Elías venía con muchas evidencias de que era un varón de Dios. Ahora, ellos cuando vienen, Elías lo que le dice es, si yo soy un varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo. Y el fuego, amado, tiene varios significados. Si nosotros queremos hablar sobre el significado de lo que podemos encontrar a nivel cultural, lo primero que miramos es que es una confirmación divina. El fuego demuestra que Elías es verdaderamente un varón de Dios. Y usted hace memoria lo que ustedes dijeron, lo que pasó. Cuando Elías, allí públicamente, el pueblo de Israel estaba claudicando en dos pensamientos sobre quién era el Dios verdadero. Y Dios desciende cuando Elías ora y consume todo. El fuego consumió hasta las piedras, consumió hasta los altares, consumió todo lo que había, porque era una confirmación divina. Otra razón, otro significado que tiene el fuego es que es juicio sobre la insolencia. Estos hombres vinieron representando una autoridad rebelde contra Dios. Cuando el fuego desciende, no desciende a quemar a hombres que honraban a Dios. Desciende a quemar hombres que deshonraban la autoridad del cielo. En otras palabras, el fuego casi siempre se manifiesta como juicio de Dios, aunque tiene varios significados, pero uno de los significados que se repite y se repite es el juicio. Usted recuerda Nínive, fuego del cielo. Y cuando, de hecho, cuando Jesucristo llega, una de las manifestaciones que algunos cristianos la malinterpretan cuando dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Realmente lo que está hablando Juan sobre la manifestación de ese fuego no es del fuego pentecostal que muchas veces se predica. Cuando usted lo analiza a nivel contextual, realmente está hablando de juicio. Él está diciendo, Jesucristo va a pasar juicio, y esa manifestación o ese significado de fuego, usted ve que se repite y se repite hasta cuando llega al libro de Apocalipsis, y usted ve que el mismo Satanás será lanzado en un lago de fuego que arde con fuego y azufre, que de hecho fue preparado para Satanás y todos sus demonios. Entonces, el significado de fuego casi siempre lo que significa es juicio. Ahora bien, otro significado que tiene el fuego es la defensa del orden sagrado. ¿Qué quiere decir? Que no estaban frente a un ciudadano normal, amado. Estaban enfrentando, era la misma palabra de Dios, porque Elías representaba la voz de Dios en la tierra, y ellos tenían que tener reverencia, no a Elías, sino a la palabra que Elías cargaba. Elías cargaba una palabra profética, y ellos estaban en contra de esa palabra profética, porque él había dicho que el rey iba a morir. Entonces, miramos otra señal del fuego, que es señal de que Dios sigue reinando en Israel. Y este es un dato muy importante. Cada vez que el fuego descendió en el reino del norte, también Dios siempre quiso hacer saber de que Él es el rey que gobierna, independientemente de que habían otros reyes gobernando que no adoraban a Dios. Aunque el rey está en Samaria, el trono del cielo
no ha sido movido. Antecedentes bíblicos, amado, muy importante, es que Elías ya había visto fuego descender del cielo, como ustedes dijeron en 1 de Reyes capítulo 18, en el Monte Carmelo. Allí el fuego confirmó quién era el Dios verdadero, y aquí el fuego confirma quién es el verdadero portavoz de Dios. Y en este caso no eran los profetas de Baal, no eran los profetas de Acera, era Elías, el portador de la autoridad del cielo. El segundo capitán, amado, queremos hablar sobre él. Déjame ver si el tiempo nos ayuda. Bien. El segundo capitán, miramos la autoridad endurecida. ¿Por qué al primero le llamamos la autoridad, al primero le llamamos la autoridad arrogante, aquel que llegó con toda su arrogancia haciendo que Elías descienda? ¿Y por qué a le llamamos autoridad endurecida? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Porque viendo lo primero que pasó con el otro grupo, Amén. no se arrepintió ni fue manso, fue Amén. con más arrogancia todavía. Exactamente. Cuando usted lee los versículos 11 y 12, dice, volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo, varón de Dios, oiga lo que le dice, el rey ha dicho así, desciende pronto. Fíjate, ya aquí cambia las cosas. Uno llegó y le dice, mira, desciende que el rey te manda a buscar. Pero ahora le dice, desciende pronto. Y Elías le respondió y le dijo, ajá, si yo soy varón de Dios, pues entonces que descienda fuego del cielo, consúmate con tus 50, y como dice la escritura, descendió fuego del cielo y lo consumió a él y también a sus 50. ¿Qué cambió aquí? Aquí cambió que el segundo no solo repite la orden, la intensifica. Él dice, desciende pronto. Le añadió presión, le añadió urgencia y le añadió arrogancia. Por eso le llamamos que este capitán llegó con una autoridad endurecida. No le importó que el primero se haya muerto con sus 50, que el juicio haya llegado, que fuego del cielo, porque fue evidente, ellos lo sabían, todo lo que había pasado. Ahora, ¿qué revela todo esto? Que Ocosías no aprendió nada con el primer juicio. Por eso, en la aplicación final, hay una parte que yo quisiera que usted esté pendiente para revelar esto que sucedió aquí. Ocosías no aprendió nada del primer juicio, mi amado. En vez del tipo temer, siguió insistiendo. En vez de humillarse, escaló en el conflicto. Mandó una orden para que descendiera, pero deprisa. En vez de arrepentirse, entonces el hombre endureció su corazón. ¿Qué principio espiritual nosotros podemos encontrar? Que hay personas que después de una advertencia de Dios se quebrantan. Y eso es importante. Pero hay otras que después de una advertencia se vuelven más duras. ¿Y sabe qué hizo Ocosías? Ocosías realmente fue el que agarró lo que hace el segundo grupo. ¿Qué hizo? Se volvió más duro, se volvió más, ¿cómo diríamos la palabra? Más orgulloso. Más soberbio. Más soberbio. Arrogante. Arrogante, exactamente. En el segundo juicio esto fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasa con el capitán? Y con esta terminamos. ¿Qué pasa con el capitán que llega con la tercera autoridad que se humilla? ¿Verdad? Y este nombre le pusimos la autoridad que se humilla. ¿Por qué le pusimos así? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que el tercero
sí representa una autoridad que se humilla. ¿Por Él qué? llegó y él se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos. Wow, Ojo, mi wow. vida y la vida de estos, tus 50 siervos, oiga, tus Mm, 50 siervos. Amén. Esto es poderoso aquí. Poderoso, poderoso. Así es. El texto dice, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Ese rey, amado, estaba dispuesto, ¿sabe qué? A que se murieran todos. Porque no es rey que se humilla. Si te das cuenta, el rey no manda a su capitán a que se humille, sino, dice el texto, y subiendo aquel tercer capitán, se puso de rodillas delante de Elías. Y aquí viene lo que le permitió la vida a este hombre. Se dice, le dijo, le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Oye, en otras palabras, él le está diciendo, mira, yo estoy aquí no porque yo quiero, tengo que obedecer la autoridad que me manda. Yo quiero que tú tomes en cuenta esto. Varón de Dios. Y vuelve y le da la palabra. Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Aquí miramos a un hombre que no solamente intercede por su vida, sino que se convierte en un intercesor también por los que andan con él. Y este dato es muy importante porque él le dice, he aquí, ha descendido fuego del cielo. O sea, el hombre reconoce claramente que el fuego descendió. Ha consumido a los otros dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea ahora de valor mi vida delante de tus ojos. ¿Por qué el tercero ruega? Bueno, él ruega porque ya él entendió que los otros dos no entendieron. Los otros que llegaron, los 102 que llegaron, se consumieron o fueron consumidos por el fuego. Esto no era un conflicto militar, él dice, no. Esto no es un problema de milicia, esto no es un problema de autoridad de humana. Él dice, esto es algo más. Y por eso empezó a rogar y entendió que el asunto era algo sagrado. ¿Qué aprendió el tercero? El tercero, amado, aprendió que no estaba frente a un hombre común. No era el hombre que el rey creyó y mandó a buscar fácilmente. Él dijo, ese es Elías, no, mándenmelo a buscar. Y vayan, tráigamelo, mándamelo a buscar con un capitán. El fuego ha descendido 2 veces. El tercero quedó claro de eso. Y que la arrogancia aquí mata. Él miró, él dijo, óyeme, el primero subió con arrogancia, el segundo duplicó la arrogancia. Entonces él dijo, eso no está funcionando. El orgullo no funciona. Así que el hombre soltó todos esos rangos y se humilló. Así es que la única posibilidad que el hombre encontró de vivir fue la humildad. Y ahí es donde tiene la gran enseñanza de este capítulo, amado. Y precisamente de este punto. ¿Por qué? Porque el texto revela varios detalles. Lo primero fue que se puso de rodilla. Él no subió imponiéndole como subieron los demás. Mira, dice el rey que descienda. No, el tipo se puso de rodilla, es decir, se humilla. Luego ruega por su vida y también por la de sus hombres. En otras palabras, el hombre se convierte en un intercesor que está ahora con él. Lo que hacía Elías está mirando esto. Ahora,
También reconoce los juicios anteriores. Y estos datos, amados, son lo que demuestran que el corazón de este hombre ya sí había sido trabajado, porque él no ignora lo que sucedió. Después también llama a los hombres con lo que él andaba, diciéndole, nosotros somos tus siervos. Este dato es muy impactante porque ya ellos eran siervos del rey. En otras palabras, esa gente que estaban ahí están diciendo, somos tus siervos, dispuestos a servirle al Dios al cual tú le sirves, Elías. Aunque ellos venían del rey, este hombre reconoce que en la práctica la superioridad de la autoridad profética la tenía Elías. Y esto tiene una lección profunda, amado, y es que la humildad no cambia a Dios. Un hombre, por más humilde que sea, no cambia a Dios. Lo que sí hace la humildad es que te coloca, así como colocó a este capitán, en una posición correcta delante de Dios, porque a Dios nada lo cambia, amado. La Biblia dice que Él es el Dios inmutable. Porque yo me haga humilde, voy a cambiar a Dios. No, al contrario, por yo ser humilde, entonces me pongo en una posición correcta y esa posición correcta me permite estar delante de Dios. La Biblia dice que el hombre altivo, Dios lo mira de lejos, pero el humilde, ¿cómo dice? Que Dios... Exacto. Amén. Exactamente. Entonces, amado, ¿qué significan estas tres visitas? Número uno, las tres visitas demuestran tres respuestas humanas que nosotros debemos de reconocer. Eso va a suceder en nuestra vida y es importante saber. Primero, la primera visita usted vio que arrogancia. Usted encontró a un hombre arrogante que llegó porque era un capitán. Ahora, ¿qué sucedió con el segundo? El segundo no solamente es arrogante, sino que también endureció el corazón. No le importó lo que le pasó a los primeros, no le importó absolutamente nada y él llegó con un mandato imperativo, ignorando la misma presencia y la autoridad divina. Por eso es muy importante mirar lo que sucedieron en estas tres visitas. Y la tercera es la humillación. Y estas tres cosas son parte también de la respuesta humana, lo que nosotros podemos enfrentarnos en algún momento. Hay momentos que podemos ser personas arrogantes, hay momentos que nos podemos endurecer, pero realmente cuando miramos esta historia nos damos cuenta que la humildad es lo que nos va a nosotros a exaltar delante de Dios. También muestra algo más y es que no toda repetición produce aprendizaje. O sea, usted vio, el segundo repitió lo del primero, se fueron, ¿verdad? Así que el juicio no siempre quebranta el orgullo. A veces el castigo no necesariamente va a quebrantar a un hombre orgulloso, pero la reverencia sí abre camino a la misericordia. Miramos un hombre que fue reverente, llamó, se expresó simplemente delante de Elías con mucha reverencia y esto le abrió el camino a la misericordia. Quiero concluir, mis amados, con esta enseñanza y es que en esta escena, amado, nosotros vemos tres tipos de corazones frente a Dios. Número uno, el corazón arrogante que desafía a Dios, el corazón endurecido que no aprende de las advertencias y el corazón humilde que reconoce la autoridad divina. Los tres hombres subieron al mismo monte. Si te das cuenta, cuando donde subió el primero, subió el segundo. Donde subió el segundo, subió el tercero. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué de los tres, solo uno vivió? Dice claramente que no todos descendieron con vida. Ahora, esto nos enseña una verdad muy profunda y es que Dios no responde al rango del hombre.
Hay gente que andan buscando puestos, andan buscando rango, quieren posicionarse y es como que si con la posición es que Dios le va a responder. ¿Responde realmente Dios al rango? No. Dios responde a la actitud del corazón. Nosotros miramos lo que sucedió ahí. Un hombre que se humilló, Dios le respondió. Quiero decirle esta frase para terminar, que la arrogancia realmente al final provoca juicio. Siempre el hombre que camina en arrogancia al final va a caer. La Biblia en el libro de Proverbios enseña que la caída del hombre se puede ver desde que el hombre está en arrogancia o en altivez de espíritu. La terquedad repite el error. Y con lo que sucedió aquí, el segundo grupo subió, no le importó el primero, fue un hombre terco, ¿verdad? Porque endureció el corazón y eso se convierte como una persona terca. Y eso lo que hace que te hace repetir el error. Pero la humildad siempre va a abrir la puerta de la misericordia de Dios. Amados, Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Dejo la sección por si alguien quiere decir algo luego de esta enseñanza. Diga usted qué le pareció.